Queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Comienza en Radio Guadalquivir el camino de la fe. Mirad, en la vida de un sacerdote uno se va encontrando los personajes del Evangelio. Uno se encuentra al buen ladrón, uno se encuentra a la samaritana, a la adúltera, se encuentra a Longinos, uno los va encontrando. Y hoy tengo la alegría de presentaros a uno de esos personajes del Evangelio. Perdona, Luisa María, que te llame personaje. Para mí es como una hija espiritual y estoy muy agradecido de lo que vi que el Señor hizo en ella. Y ella nos lo va a contar ahora. Bienvenida, Luisa María. Hola, bueno, la verdad es que como tú bien has dicho ahora al final, la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sucedido conmigo. La verdad es que estoy muy agradecida al Señor por poder estar aquí y poder contaros lo que Él hizo en mí, ¿no? Bueno, pues empezaré diciendo que tengo 53 años, tengo 2 hijos, una de 36, uno que tiene 24 años y tengo un nieto también de 9. Nací en una familia cristiana, la verdad, y bueno, pues de ir a misa los domingos, y pues yo era monaguilla, yo ayudaba en la iglesia, pues aprendí a tocar la guitarra, yo sola, a cantar y tal, y bueno, pues me gustaba. Bueno, quería deciros que fui una adolescente pues bastante inquieta, con muy buenas aptitudes para el atletismo, para el teatro, para la música. La verdad es que Dios me dio un montón de talentos y yo pues iba picoteando aquí y allá. Pero en el colegio pues tuve algún problema con alguna compañera y me di cuenta que gestionaba fatal el dolor, ¿no? Tenía una sensibilidad exagerada y todo me dolía muchísimo. Y sentía que no encontraba mi espacio, no encontraba mi sitio en este mundo, la verdad. Y entonces me empecé a deprimir de ser una niña muy buena y muy inocente, muy querida por mis padres, debo decir. Tengo 2 hermanos también, uno mayor y otro más pequeño. Y bueno, pues empecé a torcerme, ¿no? Empecé a volverme muy rebelde, empecé a ir con gente que no debía. La verdad es que los 14 años, los 15 años fueron primordiales. Y bueno, pues la verdad es que acabé dentro de la droga. En el boom de los 80 en Pamplona entraron varias drogas, una de ellas fue la heroína, y quizá por mi carácter más nervioso, más activo, pues quizá fue esa la que me enganchó, ya que la primera vez que la probé pues fue con 15 años. Yo estaba viviendo un infierno en mi casa, ya que empecé a ser muy controlada y empecé a pasarlo muy mal. Y bueno, pues fue la primera vez que puse un brazo y me inyectaron una dosis, ¿no? Lo que yo sentí fue mucha paz, sentí que todos nos queríamos, sentí que verdaderamente era todo muy bonito, era un sentir especial y esa sensación pues quizá fue la que me enganchó. Bueno, estuve tonteando algún año, pero luego lo dejé. Seguí trabajando pues, de modelo, de agente comercial y bueno, pues conocí al que luego fue mi marido, me casé con él, era un policía nacional entonces. Bueno, a los 3 años me separé de él porque, bueno, pues el tema de que el pobre pues era muy agresivo y muy celoso y, bueno, pues no estaba muy bien también con el tema del terrorismo, era muy duro entonces. Y bueno, pero yo tampoco podía consentir que me vejara, que me pegara y no era... El tema físico no eran palizas ni nada, ¿no? Era algún tortazo de vez en cuando, pero las burradas que me decía quizá era lo que más me hería, ¿no? Y cuando yo le hizo ya una vez delante de nuestra niña, bueno, pues creo que Dios hizo también que me separara de esa persona porque aunque me casé por la iglesia, creo que no fue un matrimonio realmente de Dios, ¿no? De hecho, estoy ahora en trámites de la anulación, porque la verdad es que quiero quedarme albergue para el Señor. Bueno, seguí dando muchísimos tumbos, la verdad, me metí a atracar bancos, estuve en búsqueda y captura por la Interpol francesa y la española, estuve 13 años en el extranjero, estuve 3 años casi en Francia, en Niza,
Luego estuve 10 años en Italia, donde conocí al padre de mi hijo, bueno, lo conocí en Francia, y la verdad es que yo llegué allí porque con 24 años ya mi padre vio que el dolor que les estaba causando y me echó de casa. La verdad es que es duro para mi padre recordar que hizo aquello, pero creo que fue lo mejor que hizo. Tardé mucho tiempo en llamarles, ¿no? Pasó un año sin que yo diera señales de vida y la verdad es que caí muy bajo. Caí muy bajo y acabé, bueno, pues por alejarme un poco de mi familia, acabé por el azar en estos países, ¿no? Mi obsesión era curarme. Mi obsesión fue siempre curarme. Así que entré y salí de un montón de centros y de hospitales. Y la verdad es que los doctores no se explicaban de dónde sacaba esta fuerza, ¿no? Para seguir adelante, porque ellos veían que yo tenía valores, que tenía una educación, que tenía una higiene, que quizá en ese mundo pues no era lo más normal, ¿no? Entonces la verdad es que seguí dando un montón de tumbos. ¿Para qué os voy a contar? En los 4 años, para los 28 años, yo no tenía ni una sola vena en el cuerpo para poder seguir haciendo aquello. Y mira que mido unos 77. Pues era tal el desastre en el que me había metido que estaba en un centro, salía y volvía a caer y así, bueno, un montón de veces. Tengo que decir que en ninguno de esos centros y hospitales estaba Dios, ni gente que creyese. La verdad es que yo ya no estaba fatal, o sea, empecé incluso a fumarla porque no podía hacerlo de esa manera y bueno, pues empecé a snifarla, empecé a fumar y fue todo de mal en peor. Bueno, ya es terrible porque querer curarte, no poder, la impotencia aquella para mí fue terrible. Llegué incluso por un atraco a pasar unos cuantos días en la cárcel en León y la verdad es que los días que estuve tengo que decir que retomé el contacto con mi familia y tengo que decir también que nunca me había sentido tan libre. Estaba en aquella cárcel, pedí una guitarra, el director me la concedió y la verdad es que pues yo veía muchachas que estaban, pensaba yo, peor que yo, ¿no? Y les componía canciones y pues hice un grupo con las chicas y bueno, pues cuando íbamos a cantar a la sección de los chicos donde ellas tenían sus parejas también en la cárcel, pues vino el abogado y me dijo que tenía que irme. Yo le pedí por favor que no, que me dejaran, ¿no? Imaginaos, yo pidiendo a las funcionarias de la cárcel, por favor, que no me quiero ir, dejarme quedar, claro, y todas las chicas, no, pero ¿cómo se va a ir? Pero si el fin de semana tiene que cantar con nosotras. Bueno, el caso es que pues las chicas me dieron direcciones de sus familias, de mira que esta es Luisa María, que no le falte de nada, mira esta. La verdad que se portaron muy bien conmigo, pero yo no quería irme porque me había desenganchado. Porque la chica que se había chivado de mí yo la tenía allí, la estaba cuidando incluso la pobre porque no tenía dinero. Ella pues no pudo salir, no tuvo tanta suerte porque pues tendría ella bastante detrás, ¿no? Yo pues como era un poco, no sé, no tenía mucho cúmulo no era una persona agresiva, violenta, yo delinquía, pues eso, pues yo era la que conducía en los atracos o cosas así. Pero la verdad es que mi intención y mi corazón tampoco me dejaba ser una mala persona, pero sí es muy duro tener que buscarte la vida todos los días, tener que manipular de muchas maneras, mentir constantemente, llevar una doble vida, porque es lo que yo llevaba aparentemente, era una persona, pero luego hacía otras cosas. Y bueno, la verdad es que no había manera de salir de ahí. Conocí a un tunecino en Francia. Cuando me pillaron a mí y a otra persona con 1 kilo de heroína, pues yo hablé con el controlador judicial y le expliqué que yo lo único que quería era curarme. O sea, curarme y volver a recuperar a mi hija, ¿no? Recuperar mi puesto como madre, como hermana, como hija. Y entonces, bueno, pues le caí en gracia, aparte que los tunecinos pues ya tienen fama todos de vender, y vieron que yo era una pobre desgraciada que seguramente estaba con él que por el tema este, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que intentaron ayudarme, pero bueno, pues me escapé, porque claro, te llevan a un sitio, no te dan medicación y es muy duro. El síndrome de abstinencia es terrible. Es tan terrible como para... No había manera. Primero porque entró con un pasaporte tunecino, lo intenté sacar con un español. Segundo porque de alguna manera un poco engañada, yo llevaba ahí 6 meses y me dijeron que yo solo tenía un visado para 3 meses, que la burocracia allí iba muy lenta y que tendría problemas para salir, que iba todo muy lento. Bueno, yo creo que 3 veces o así yo ya llamaba a mis padres, de verdad. Lo pasé muy mal allí porque antes de irnos en Italia, en los 10 años que estuve con el padre de mi hijo, bueno, pues le dimos un palo a unos albaneses de 4 kilos de heroína
para poder cambiarla por metadona, que era una sustancia que no existía en España y que yo buscaba, vamos, la anhelaba porque te paliaba el síndrome de abstinencia, y tomándola y rebajándola podía uno pues quitarse ese síndrome, ese mono, ¿no?, entre comillas, ese síndrome de abstinencia, y poder paliarlo y sentirte mejor. Bueno, pues lo cambiamos por unas botellas de metadona y nos fuimos esa misma noche, metimos todo en un camión, el coche lo dejamos para recoger, nos fuimos a Túnez. Y en Túnez nos fuimos quitando poco a poco los dos, lo conseguimos, sin hospitales, sin nada. Yo lo pasé muy mal. Y bueno, me pasaron varias cosas que para qué os voy a contar, ¿no? Batallitas de sufrimientos allí. El caso es que yo me empecé a dar de cabezazos contra una pared, porque me acuerdo que tenía la frente negra, llamando a mi madre de un locutorio y diciéndole: mamá, no te preocupes, que estoy bien. Nunca les dije que estaba mal. Estoy bien, mamá, que bueno, pues no creo que me creyeran, pero cuando yo quería irme y no podía salir de allí, lo pasé un poco mal. Y luego, viendo también que hacen leña del árbol caído, que el mismo de la agencia de viaje, pues intentaba también tener algo conmigo, aprovechándose de mi situación. Incluso habiendo ellos hablado como podían, porque él hablaba francés, mis padres español, y bueno, me dijo mi padre: tranquila, muchacha, que ya verás que a la tercera, a la cuarta tú saldrás de allí, y si no, podrás escribir un libro. Qué majo mi padre, pobrecito. Bueno, pues la verdad es que fui a la aduana, hablé con la policía en italiano, en italiano no, en francés y en árabe. Y entonces, como esas lenguas pues más o menos podía explicarme, me dijeron que les expliqué mi historia, la verdad, les dije lo que me pasaba, ¿no? Y me dijeron que no te preocupes, el próximo vuelo que tú tengas, tú sales de aquí. Entonces cogí un hotel cerca del aeropuerto y tuve la suerte de poder salir de ese país. Volví a España. El reencuentro fue muy bonito, la verdad, con mi familia, porque es lo que más yo añoraba, ¿no? Yo añoraba estar desenganchada y comerme un pincho de tortilla de patata y una caña, y ese era mi sueño, y estar con mis hijos, o sea, ese era mi sueño, ¿no? Pues no. Pero bueno, mi hija luego voló y mi niño, bueno, pues me quedé con él. ¿Qué es lo que me pasó? Que tuve una recaída muy, muy grande, ¿no? Me había curado, pero volví a recaer. Empecé a trabajar de agente comercial en seguros médicos privados, y pues teníamos cenas, comidas, y bueno, pues empecé también a beber algo de más, empecé a descuidar un poco a mi hijo, hasta el punto de que, bueno, yo le llevaba a psicólogos porque mi hijo había estado cambiando mucho de colegios, de ciudades, de lengua, de cultura, y bueno, pues le hacía un seguimiento terapéutico. Gracias a Dios que es un hijo sano, es fuerte, además es grande, ¿no? Hace culturismo, es un chaval, pero bueno, que lo pasó muy mal, porque al final entraron en juego los servicios sociales y estuve en uno de los pisos de acogida, donde yo pues tenía citas con ellos y podía ir a verlo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya tenía que quedarse él a dormir allí, yo me quedé sola, yo caí en picado. Fue terrible, o sea, salía con uno o con otro que tenían problemas para intentar salvarlos, porque era incapaz de salvarme a mí misma, ¿no? Siempre me han gustado las personas, la verdad, y he sido siempre una persona bastante alegre dentro de la negrura, ¿no?, en la que me he movido, pero el quedarme sin mi hijo para mí fue terrible. Y bueno, pues no levantaba cabeza. Al final de un tiempo, bueno, pues conseguí recuperarlo, porque empecé a tomar metadona también en Pamplona, y la verdad es que cuando ya conseguía llegar a muy poquita cantidad, volví a meter la pata. Y bueno, pues así un poco dando tumbos, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó en 2014? Bueno, os podéis imaginar, ¿no?, lo que es estar una vida enganchada a la heroína de más de 25 años, porque no fueron ni 3 ni 4, fue casi toda una vida. Yo creía en Dios, pero en un Dios lejano, no en un Dios vivo, cercano, ¿no?, y que podría, de alguna manera, sí os puedo decir que rezaba, porque no sabía entonces el valor de la oración. O sea, no tenía esa confianza de que esas oraciones eran escuchadas. Y mi madre se pegó toda la vida rezando por mí. Yo estoy ahora mismo aquí hablando por las oraciones de mi madre. Mi madre nunca dejó de rezar por mí. No perdía la esperanza. Se fue a Jerusalén, al Muro de las Lamentaciones. Con mi fotografía hacía novenas. Mi familia rezaba por mí, mi hermano, mi padre. Una monjita, o sea, yo luego me enteré de la gente que había detrás rezando por mí. Y yo la verdad es que en cartas que mi madre me ha devuelto, pues que le mandaba de algún país o de la cárcel, en todas ponía: mamá, no te preocupes, que verás que Dios me va a ayudar, que esta vez va a ser la buena.
Y así, bueno, pues llega 2014 y tengo una recaída. Y la verdad es que yo ya estaba mal porque era tan grande la impotencia de llevar tantos años intentando salir. Estuve en Proyecto Hombre, estuve 5 meses en Mallorca, 1 año en Pamplona. O sea, la verdad es que yo quería, había gente allí que convalidaban eso por cárcel y cosas no, pero es que lo mío era que yo quería, o sea, yo quería recuperar a mi hija, yo quería recuperar mi familia, es que no había manera. Y entonces me ingresé sola en el hospital con la condición de que por favor les dije que antes de Nochebuena pudiera yo salir de allí porque teníamos la reunión familiar y yo eso no le iba a decir yo a mi familia que había recaído. Me daba mucha vergüenza. Y entonces no había plaza, pero pues Dios quiso, el milagro se hizo porque al final sí que me llamaron para decirme que se había quedado una cama libre y que me ingresaban y que podía entrar el día 15 y salir el 25 días. Bueno, al final me tuvieron 7. Nunca recordaré cómo fue entrar allí. Me provocaron un síndrome de abstinencia y tenía varias psicólogas pues iban escribiendo todos los síntomas que yo tenía. No me encontraban una vena para ponerme una vía, al final consiguieron en el pie y yo empecé a sentirme fatal. Y bueno, tenía un botón rojo que era para mí como el botón de la salvación, ¿no? Porque cada vez que vomitaba, que eran muchas, y yo estaba en pañales, o sea, yo estaba vulnerable, yo estaba allí diciendo, o sea, es que no me canso de intentar salir, pero es que vuelvo a caer siempre, jolines, ¿no? Entonces, como yo estaba tan mal que no podía ni siquiera hablar, es que no podía ni hablar. Me acuerdo que le grité a Dios, le dije, jo, Dios mío, sácame de aquí o déjame ya morir, porque es que no había manera. Las enfermeras fueron muy mágicas, ¿no? La verdad es que yo apretaba ese botón y ellas venían y limpiaban todo y me tenían mucho cariño porque veían que yo lo estaba intentando con todas mis fuerzas. Y me dijeron, ánimo, que eres una jabata, venga, que puedes, que te vas a quedar muy limpia y verás que... Y bueno, entonces conseguí acabar esos 7 días. El 6.º día me pude incorporar y coger un bolígrafo. Y me acuerdo que empecé a escribir, ¿no? Todas las sensaciones que yo tuve en esos días. Tuve que luchar con una ventana que tenía a mi izquierda porque, claro, ellos me tenían con llave, ¿no? Y cada vez que entraban, cerraban con llave y no entendía yo por qué tenía una ventana a mano izquierda. La verdad es que si habría tenido fuerzas, yo creo que me habría levantado y hubiera intentado abrir, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el 6.º día, cuando fui a abrir un poquito, me di cuenta que se abría solo 2 centímetros, ¿no? Y dije, jo, cachis la mar, no haber sabido esto antes, porque es que tuve una lucha con aquella ventana de intentar tirarme y salir de ahí, además era en un bajo. Pero bueno, gracias a Dios, pues conseguí aguantar hasta el último día. Y luego es que los médicos ni me reconocían cuando deciros que salí de allí. Y eso que yo escribí se lo leí a mi familia. Y entonces esas navidades eran, pues eso, 2014, el día 24, ¿no? Cenamos todos juntos, toda la familia. Me dijeron, ¿por qué no nos has dicho algo, hermana? ¿Por qué no? Y digo, pues porque no quería molestaros, no quería ya meteros en este lío, ¿no? Y entonces mi hermano Alberto, que tiene 2 años menos que yo, que siempre estuvo en la fe, mi hermano también, el mayor, estudió en Maristas, pero bueno, pues es muy buena persona, pero bueno, pues no es creyente, no es practicante. Y entonces mi hermano Alberto, es mucha casualidad que tú estés aquí, Santi, porque claro, es que ahora tengo que nombrar al padre Santi porque mi conversión, Dios lo utilizó a él para llegar a mí. Y entonces ese 24 mi cuñada y mi hermano me dicen no sé qué, yo claro, oigo de un sacerdote, yo les tenía como un poco, no fobia, pero, ¿sabes? Y entonces me dijeron, sí, que lo tienes ahí al lado de tu parroquia, no tienes más que cruzar la avenida Zaragoza y ahí la iglesia San Fermín. Y yo, bueno, pero que además ellos luego me dijeron que llevaban años diciéndomelo y que me entraba por aquí y me salía por allá. Lo cierto es que no tengo ni un recuerdo de eso. El caso es que no tengo ni idea de por qué. A las 12 o 12 y cuarto yo no llevaba 33 años sin entrar en una iglesia, sin pisar una iglesia, sin ningún sacramento, pero no tengo ni idea de por qué mis piernas, bueno, ahora sí lo sé que fue el Espíritu Santo, pero mis piernas me llevaron a entrar en una iglesia, en una misa empezada. Recuerdo que estaba pasando la cesta, me puse a caminar por el medio, o sea, es que me daba igual todo, y me fui al primer banco, que yo creo que Santi se dio la vuelta como diciendo, qué horror, ¿quién es esta mujer que me la va a liar aquí? Y yo llegué y me puse en el primer banco
Y claro, había dos sacerdotes, decía yo, ¿cuál será el Santi este? Digo, va, este seguro que se mueve, que es activo, seguro que es este, no sé qué. Bueno, estaba yo ahí en mi historia dilucidando, pero es que de repente miré la cruz y me sentí tan agradecida de haber salido de aquel hospital, porque me acuerdo que cuando le fui a pedir a Dios en la cama una oportunidad, le dije, por favor, Dios mío, dame una. Y ahí me paré porque me di cuenta que le había pedido ya muchas, ¿no? Le dije, dame otra oportunidad. Y entonces cuando le fui a dar las gracias de haberme sacado por lo menos de ahí, de no tener ya el síndrome de físico, de verdad pasó algo que no hay palabras humanas para describirlo. Algo se apoderó dentro de mí que era demasiado grande para el envoltorio tan pequeño. O sea, y empecé a llorar, empecé a sentir un calor y mis lágrimas caían a chorros. Menos mal que me puse en el primer banco, porque claro, ellos me veían por la espalda sollozar y no me podía aguantar. O sea, le fui a decir a Dios gracias y de repente siento toda la misericordia de Dios en mí. Siento las palabras, tranquila, hija mía, tranquila, no te preocupes, tranquila, ya estás en casa. Estas palabras me han perseguido porque luego continuaba yendo a misa y oía, estás en casa, esta es tu casa. Y la verdad que lo que sentí fue muy grande, me sentí amada y perdonada al mismo tiempo. Al mismo tiempo, esas dos cosas que me sobrepasaban. Y claro, mis lágrimas no podían parar. Yo pensaba que estaba muy lejos, pero qué va, si es que estaba allí el sacerdote y el altar y todo al lado. Y la verdad es que el sacerdote ya no se daba la paz en esos momentos, pero bueno, pues se acercó a mí con la excusa de dar la paz y me puso un pañuelo en la mano y me dijo, Santi, enjúgate las lágrimas y luego me gustaría hablar contigo. Se fue y continuó dando la misa. Yo, claro, me jugué las lágrimas y pensé, ¿dónde habrá sacado este cura el pañuelo? Ahí en medio de la misa, fijaros yo dónde estaba, a coger uvas. Y bueno, pues nada, continuó dando la homilía y la verdad es que me quedé allí y tengo ese pañuelo guardado en mi casa, en una cajita. Me senté y él se acercó a mí, ¿no? Besamos a Jesucito porque era un 25 de Navidad. El primer pico fue un 25 de Navidad. Y el Señor tuvo una gracia muy especial conmigo. Ese 25 de Navidad me rescató en un momento, lo que yo no había conseguido en casi 30 años. Entonces se desalojó la iglesia San Fermín además es así, como una casita, ¿no? Con vidrieras de colores a ambos lados. Y Santi se sentó y entonces le miro, estábamos solos y le digo, ¿tú eres Santiago Arellano? Me dice, sí. Digo, ¿conoces a mi hermano tal cual? Me dice, sí. Digo, mira, pues que yo soy su hermana y he venido aquí porque me ha dicho que eres un santo en vida. Me mira y dice, ¡ay, pobrecillo! Este pobre cura, no sé qué, no sé cuánto, empezó a hablarme. Es como que, no sé, no os puedo... Me confesé con él toda mi vida, de la A a la Z, toda mi vida. O sea, abortos, todos los 10 mandamientos, todos los 10, le dije, los 10 mandamientos y bueno, y cada pecado, y la verdad es que lloré muchísimo, pero lo que yo sentí después es que me habían quitado como 80 kilos de encima. Yo iba flotando por la iglesia porque fuimos al final, porque él fue a la sacristía para darme la comunión. Yo me sentí ligera, bueno, lloré lo que no está escrito. Y aún así a veces digo, ay, igual se me olvidó este pecado al día de hoy, después de 6 años. Digo, le había dicho esto, le había dicho lo otro, porque claro, luego con el tiempo vas recordando cosas, ¿no? Estando ya bien. Y entonces, bueno, pues él se metió en el cuartijo para darme la comunión y yo me quedé de rodillas en un Cristo de mi talla, enorme. Y claro, yo de rodillas le miré y él me miró y yo decía, ay, Jesús, pobrecito, qué magulladico estás tú también, ¿verdad? Y bueno, una llorera de verle ahí sufriendo. Y luego Santi me dijo, me dice, ¿lo ves ahí? Me dice, volvería a morir por ti. Entonces me dio la comunión y me dijo, mira Luisa, ahora tienes a Dios ahí dentro, el diablo no puede entrar, pero jugará con esta y te elevará y luego te estampará contra el suelo. Y entonces él se fue y yo me quedé de pie al final de la iglesia mirando hacia el sagrario. Estaba nublado en Pamplona, medio lloviendo y nunca olvidaré lo que me pasó ahí, ¿no? En esos momentos entraron 2 rayos de luz blanca, se cruzaron en medio del sagrario y desaparecieron. A mí se me paró el corazón y dije, me cachis en la mar que no tengo testigos. O sea, eso fue lo primero que pensé. O sea, imaginar qué patética. O sea, pero era verdad, no tenía testigos. Y es que eso no era normal. Es que salí fuera a ver si se podía haber escapado algún rayo por alguna nube o algo. ¿Qué va? Imposible.
Y entonces ocurrió que, bueno, yo creo que te lo conté, Santi, no recuerdo si te lo conté, no, yo... No me acordaba, y de los rayos tampoco. La verdad es que, bueno, pues lo que me pasó es que luego yo tenía como, empecé a ir a misa los domingos, tenía el deseo de ir a misa los domingos y escuchaba la palabra de Dios y era como si la habría oído por primera vez en mi vida, era un bálsamo para mi alma y entonces quería más, necesitaba más y empecé a ir pues a las horas santas los viernes, fíjate, un viernes a las 8:30 de la tarde con mi guitarra encima yo ahí, que es que iba a cantarle al Señor. Claro, yo me dedicaba a cantar en orquestas, en grupos y tal, pero bueno, todo eso lo dejé, ahora solo le canto a Dios. Y el caso es que empecé todavía a tener más hambre y más sed de Él. Y entonces, bueno, Santi me propuso un retiro de Camino de Maús y allí que fui a Madrid, porque entonces no había en Pamplona. Y bueno, pues la verdad es que ya en Pamplona vamos a hacer, no sé si es el 8º o el 9º ya, y estoy muy contenta de poder servir a Dios en Maús y en cualquier sitio, ¿no? Dándole esperanza a las personas que tienen hijos o problemas de este tipo, como el que he tenido yo o cualquier otro. Decirles que confíen en la oración, porque es que la oración es una pasada. No hay ni una sola oración que Dios no guarde, ¿no? Sobre todo la Virgen. Bueno, pues en una adoración a Jesús de estas de Maús, yo le pedí un trabajo, me he conseguido 2. Yo le pedí que me acercara a la Virgen y a los pocos días mi hermano me llama para ir a Fátima. Y a los pocos días sucede también una cosa para ir a, bueno, empecé a trabajar en un colegio con niños, yo había estudiado psicología infantil, me gustan mucho los chavales, y entonces apareció un libro en mis manos del tema de Medjugorje, y claro, yo empecé a leerlo y me empezó a entrar unas ganas de ir allí a ver a la Virgen en las apariciones, digo, ¿cómo que se está apareciendo la Virgen de verdad? Sí, sí, desde 1981, o sea, es que me pareció una pasada. En Fátima tuve un reencuentro, porque yo la conocía a la Virgen en el colegio y le tenía mucho cariño, tuve un reencuentro con Nuestra Señora importante. No me voy a parar en los detalles, pero también surrealista y maravilloso. Y lo de Medjugorje, pues yo quería ir y de repente pues unas compañeras mías de Maús querían ir, iban a ir. Y a mí me faltaba la mitad del dinero, pues si eran 500 y pico, yo tenía unos 200 y algo. Digo, jo, qué pena, ya me gustaría ir. Yo le decía a la Virgen, jo, madre, seguro que quieres que vaya, porque yo este deseo que tengo ahora de acercarme a ti. ¿Y qué hago? Digo, buah, digo, me cojo 10 euros y me voy a un bingo. Si me toca, me voy a Medjugorje. Menos mal que yo la adicción del juego no la he tenido, gracias a Dios, porque es que es lo que me faltaba. Y nada, ahí que me fui a un bingo, eché los 10 eurillos, ¿y qué pasó? Pues que no me tocó nada, no me tocó absolutamente nada. Me cago en 10, decía yo, pues, ¿qué voy a hacer? Y entonces, pues a la Virgen, yo le decía, oye, madre, si tú quieres que yo vaya, pues ya te lo montarás para que así suceda. Y a los pocos días, otra vez a los 3 días, me llama mi compañera y me dice, oye, mira, que hemos recibido un dinero de Roma, que no contábamos con él, íbamos a una conferencia, pero pues lo aplazamos, lo anulamos y nos han devuelto el dinero y queremos que vengas tú con nosotras, te vamos a poner lo que te falta. Bueno, es que no me lo podía creer. Así que allí que fui. O sea, yo le pedí a Jesús que me acercara a la Virgen y estuve a 1,5 metros de ella, porque en una de las apariciones yo detrás de la vidente yo le hacía yo, madre, estoy aquí, le decía yo así a la Virgen, yo soy yo. Y yo le veía a la vidente la respiración, los ojos, la mirada, o sea, cómo, es que estaba ahí, es que uno sabe cuando algo es cierto y cuando no, cuando está ahí cerca. Había 200 sacerdotes, había confesión, bueno, casi me confieso en italiano, porque estaban los confesionarios llenos a tope de colas de gente, y la verdad es que hasta el aire que respiraba allí era santo. Y siempre me viene la palabra cuando hablo de Medjugorje, pues sus frutos lo conoceréis. Y ahí lo dejo. Una maravilla. Es que Luisa, estoy enamorada de Jesús y de la vida. Ahora, Luisa, ¿cómo es tu apostolado? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿O tu trabajo? Cuéntanos bueno, pues tu vida ahora. Mi vida ahora es cuidar de una niña que hace 3 años le dio un ictus, que tiene 20, se llama Marina. Y bueno, pues me enseñaron en la clínica a hacerle todo tipo de curas y de cuidados. Y entonces la cuido a ella, cuido a un hombre por las mañanas también, mayor. Canto en los retiros de amor conyugal, ahora mismo me encuentro en Bilbao, estoy en uno de esos retiros. A las 10 tengo una misa, tengo que ir a tocar y a cantar allí. Y la verdad es que pues mi apostolado es que no pierdo un segundo en hablarle a Dios a cualquiera. Que monto en un taxi al taxista que le doy una medallita de la Milagrosa.
que de repente pasa uno por la calle, ¿qué tal? Y digo, no te preocupes que rezaré por ti, ya verás que esto se soluciona. Es que no pierdo un segundo, porque es que Dios me ha salvado a mí de todas las formas en las que una persona puede ser salvada. ¿Y cuando Él actuó en mí? Cuando yo era ya nada, o sea, cuando yo era un desecho, cuando yo le dije, Dios mío, o sea, o ya haz lo que quieras de mí, yo ya me muero, ya no puedo más, yo ya no puedo más. Y luego también las palabras de Santi, que siempre me decías, sé pequeñita, Luisa, sé humilde. Y entonces Dios empezó, o sea, mi mayor problema con el tema de la droga no era en sí la droga, sino era el sentido de soledad y el vacío existencial que yo tenía. Yo tenía dentro una búsqueda de intentar buscar la verdad y todo se pasaba y todo se pasaba. Entonces yo es que buscaba algo eterno. Entonces digo, pues me estaré volviendo loca, pero es que yo siempre busqué la verdad. La busqué fatal porque la busqué en los vertederos, pero yo buscaba a Dios. Yo buscaba a Dios porque mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, porque nos hiciste, Señor, para ti. Y es verdad, como dijo San Agustín, que bueno, empecé a dar catequesis y cuando pregunté quién era San Agustín, se volvió toda la clase a mirarme, que casi me caigo de la vergüenza al suelo, pero dije yo, oye, qué narices. Y entonces, pues la verdad es que en una de las reuniones a una compañera, a María Ratibel, además que ella tiene la película de Converso, se le cayó una hojita al cielo, al cielo voy a ir yo, al suelo, y entonces era una oración. Y dije yo, ¿cómo es posible? Ponía San Agustín, digo, que un hombre del siglo IV escribiera algo que me ha sucedido a mí en el siglo XXI. O sea, es que era literal. Y entonces, si me permitís, es que esto me pasó a mí, ¿no? Se titula Tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y allí fuera te buscaba. Y como un ser envilecido me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú has creado. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían alejada de ti todas esas cosas que no existirían si no tuvieran en ti su existencia. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste ante mí y quitaste la ceguera de mis ojos. Exhalaste tu perfume y pude respirar. Y ahora suspiro por ti. Te probé y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y me abracé en tu paz. Bueno, pues eso, queridos amigos, es lo que yo sentí cuando me encontré con su misericordia. Entró dentro de mí una paz tan grande, que sigue ahí dentro, que nunca me abandona, que va conmigo a cualquier sitio y que suceda lo que suceda en mi vida, cosas buenas, cosas menos buenas, es que me da igual. Es que yo estaba muerta y ahora estoy viva. Es que era una muerte andante. Y no es casualidad que hoy sea la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso, porque es que tendré 90 años y cada vez que la lea me voy a echar a llorar, porque me emociona, porque cuando entré en aquella iglesia un 25 de Navidad, mi padre me estaba esperando y seguramente con pena de haber tardado tanto. Entonces, lo que es ponerse a tiro, ¿no? Yo no sé qué habría sido de mí si yo no habría encontrado a Dios, ¿no? Desde luego que me fui 2 veces de sobredosis, ¿no? Y me volvieron a reanimar. Tuve accidentes de coche terribles. La verdad es que me salvé también. No sé, tantas oportunidades de haber muerto en el camino, de haber perdido la vida. Y sin embargo Dios me la dejó porque Él sabía que luego me iba a enamorar de una manera tan grande. Es que como en Oseas me sedujo, o Ezequiel, ya no sé, Padre, me llevó al desierto, me sedujo ahí, pues el Señor ha ido tiernamente y dulcemente haciendo eso conmigo. Y entonces, después de aquella confesión, quería decir las gracias que se reciben después de una confesión. Fueron importantísimas. Para empezar, me concedió Dios ahí la gracia de la pureza, de la castidad. Yo no la pedí, porque yo era una mujer que siempre estaba con alguien. Sin embargo, no os podéis imaginar, a la luz de Dios, ver mi nada y ver su todo. Entonces, cuando te das cuenta que no eres nadie ni nada, que eres digna solamente porque eres su hija y porque Él ha muerto para que tú seas alguien y que te quiere y que te ama, no os podéis imaginar lo que nos quiere Dios. Bueno, pues me concedió esa mirada, me cambió la mirada. Empecé a ver a las personas, veía a Dios, veo a Jesús en cada persona, al que sube la vía, ves, al que baja, que no veo a hombres, no siento ningún tipo de nada, o sea,
yo soy toda para Dios. Si yo ya tenía que haber muerto, o sea, toda mi vida, o sea, todo es para Él. Quiero servirle y entregarme de cualquier manera, me da igual. Solamente vivo que por Él, para Él y con Él. Y entonces eso es una gracia muy grande que Él me dio. Me ha dado muchas cosas, pero lo que me ha quitado también es importante, porque me ha quitado orgullo, me ha quitado soberbia, me ha quitado vanidad, me ha quitado egoísmo, y lo sigue haciendo cada día, porque esto es una conversión diaria. Y ahora vivo feliz, porque me ha hecho como una niña de 53 años, que ve todo con otros ojos, que oye todo con otros oídos, como le pasó a San Agustín. Y la verdad es que cada día es una aventura. Es que ahora tengo una vida y cada vez abro los ojos y soy feliz, pero una plenitud enorme. ¿Por qué? Porque yo antes estaba sola y ahora sé que estoy acompañada las 24 horas del día. Sé que alguien está muy pendiente de mí y sé que cada vez que le pido algo, Él me lo concede. Bueno, le pedí el trabajo, 2, le pedí lo de la Virgen, a Medjugorje, a Fátima, o sea, todo lo que le pido Él me lo da. Bueno, hace poco le pedí a la Virgen que me ayudara a dejar de fumar. Y vamos, el 27 de junio, que era la Virgen del Perpetuo Socorro, pues lo dejé, porque intentaba San Juan Bautista 24, nada, a los 2 días caía. En mayo la Virgen, que nada, no había manera. Dije, bueno, pues cuando dejo. Y entonces dejé, y resulta que un día digo, voy a ver qué día dejé, vamos a ver qué toca en el Evangelio, pero esto igual a los 2 meses y pico. Entonces me puse a mirarlo, entonces veo, Virgen del Perpetuo Socorro, digo, es que no me extraña, madre, es que estás siempre ayudándome, o sea, del Perpetuo. Digo, pues entonces le estoy muy agradecida, porque yo realmente ya no tendría que tener voz. Con todo lo que he fumado, lo que me he metido, lo que he hecho en esta vida, pues humanamente creo que no es posible. Entonces le debo mucho al Señor, porque creo que es un milagro patente. Lo que yo no conseguí en 30 años, Él lo consiguió en un segundo, porque es Dios. Y Dios lo puede todo. Y no os podéis imaginar lo que nos quiere a cada uno. Y lo importante es que somos. O sea, yo veo el sol, las estrellas, los astros, las montañas, las cataratas, y digo, es que eso no es nada en comparación a un alma. O sea, la belleza de un alma, de una persona, es que le da 1000 vueltas a toda la creación, y eso, claro, te supera, pero dices, es que es así. En nuestra pequeña mente limitada somos billones y billones y millones de personas, pero cada una tan diferente, tan única para Él. Dicen que Dios solo puede contar hasta 1, porque es verdad. Y bueno, pues yo al Señor cada día le digo, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Y así voy por la vida, voy feliz, voy plena, porque sé por qué estoy aquí, porque yo buscaba el sentido de la vida, y el sentido de la vida es ese. Hemos venido aquí para amar, y Dios te examinará del amor, y punto. Fallos tenemos todos. Yo a veces le grito a mi hijo, me pongo que, bueno, o yo qué sé, pues fallos, pecadores, que no somos otra cosa más que pecadores, pero ojo, los pecadores favoritos del Señor, si Él ya lo sabe. Y yo decía, pero que Dios, ¿cómo me va a querer a mí? O sea, cuando yo lloré aquel día, cuando yo sentí ese amor, decía yo, pero yo, este pingajo de persona, pero pues Dios me hizo sentirme, bueno, la mujer más espectacular del mundo, que me quería con locura. Y dije yo, bueno, no le voy a defraudar a mi Señor. Y entonces le quería dar las gracias a Dios. Hace poquito le compuse, nada, un par de letras, y os la quería cantar. ¿Puedo? Sí, canta. Venga, vale. Canta. Se titula Gracias Jesús. ¿Cómo se iba a titular? Claro. Y entonces, bueno, pues que sepáis que ahora solo le canto a Él. Y esto se lo compuse para darle las gracias. Quiero entregarte, Señor, mi oración con las palabras que debo sentir. De sobra sabes lo torpe que soy y lo que debo decirle a todo un Dios. Quiero entregarte, Señor, mi dolor, y el dolor que pagaste la cruz por mí. Tú solo sabes lo débil que soy y cómo te abandoné en Getsemaní. Y luego tú me miraste y yo caí de rodillas. ¿Cuánto tiempo me esperaste? Que aún me has dejado la vida para amar.
Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Quiero entregarte, Señor, mi oración con las palabras que debo sentir. De sobra sabes lo torpe que soy y lo que debo decirle a todo un Dios. Quiero entregarte, Señor, mi dolor y el que pagaste en la cruz por mí. Tú solo sabes lo débil que soy, como te abandoné en Getsemaní. Y luego tú me miraste y yo caí de rodillas. ¿Cuánto tiempo me esperaste? Que aún me has dejado la vida para amarte, para adorarte. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Es que lo tengo aquí más mágico. ¡Ay! Es que le miraba a él mientras le cantaba. Me he puesto hasta nerviosa mirando a mi amado. Me he confundido y por eso la he repetido, perdón, ¿eh? Pero bueno, mi intención era pues agradecerle a él y a todos los que me dan la oportunidad de poder hablar de él, porque es que estoy enamorada perdida de él. Estoy loca por él, pero es que cualquiera puede estarlo. Es que es perfecto. Y cuando la gente me dice, ¿y no sabes en tu vida? Me da una rabia que me digan esto. Digo, a ver, ¿no habéis visto el perfil de mi WhatsApp? Cuando conoces cuán grande es el amor de Dios, dejas de mendigar cualquier amor. Pues eso, tengo al mejor, ¿para qué quiero más? Así que bueno, pero bueno, yo animo también a los matrimonios a que hagan un retiro de amor conyugal, porque es una pasada. O sea, tú te pones a tiro y el Señor lo hace todo. Tú pones tu casi nada y Él pone su casi todo. Y entonces yo he visto parejas rotas completamente salir de la mano el lunes mirándose con una mirada nueva, como nos mira Jesús. Es que tenemos que mirar a todos como nos mira Él. Y tenemos que perdonarnos y ser más tolerantes con los hermanos y con las hermanas. ¿Por qué? Porque si es que somos todos nada, somos barro, somos polvo. Él hizo así, ¡fuf!, y te creó. Pero Él hace, ¡fuf!, y estás muerto. Entonces, yo qué sé. Es que de verdad, y bueno, y la oración es un paraíso interior en el cual tú puedes entrar y comunicarte con Él. Y la verdad es que el tema de la oración, a mí, yo le digo gracias a Dios todos los días por la fe, por la oración y por haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Porque yo intento comulgarle a diario, a veces no puedo, pero es que es una pasada. Las misas se me hacen cortas, bueno, o sea, la verdad es que ya está. ¿Qué más os voy a decir? Pues que esa es mi historia, ¿no? Una historia de amor con Jesús. Qué bien, Luisa. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que para dar gracias a Dios de la acción de Él en ti, cómo se ve justo eso, la letanía, que has encontrado en el corazón de Jesús la fuente y el océano infinito de su misericordia, que sí. Lo voy a pedir en la misa por todos vosotros, de Luisa, verdad. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu testimonio tan hermoso, alegre, que es manifestación de cómo el Espíritu Santo actúa en tu corazón, y sobre todo un testimonio en el que has cantado la misericordia del Señor, la misericordia del corazón de Jesús. Camino a la Fe, todos los domingos a las 11 en Radio Guadalquivir.